Buenas tardes, mi nombre es Julián Moreno y voy a presentar la definición y las características de lo que sería el clima organizacional. Entonces, el clima organizacional está representado como una de las características o propiedades que están presentes dentro de una empresa, que afectan de manera tanto directa como indirecta de la misma. Una de las razones bien puede ser por las políticas, las prácticas y demás propiedades que pueden estar presentes dentro de la misma empresa y cómo estas se pueden ir implementando dependiendo de las mismas reglas o políticas las cuales la empresa la puede ir manejando. Dentro de la cultura organizacional existen dos definiciones que sería tanto el clima como la cultura. El clima organizacional está presente todo lo que se asocia dentro de la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura pues son las reglas, filosofías, normas, políticas que se le aplican a la misma y también las decisiones que se le aplican a lo que serían a los empleados en este caso. Y pues como ya lo indiqué, el clima de cómo los mismos empleados perciben y adaptan y se adaptan también de esta forma a lo que sería la cultura organizacional, toda la cultura a la cual se va implementando, todos los cambios, todas las normas, cómo los mismos empleados la manejan y la adaptan. También en este caso aparecen unas diferentes importancias, como bien puede ser identificar la fuente en conflicto. El conflicto pues dependiendo del por qué se está presentando una mala cultura organizacional, como bien puede ser el caso. Yo qué sé, digamos una falta de coordinación, falta de empatía, falta de colaboración. Hay diferentes razones por las cuales se puede percibir una mala cultura organizacional. Una vez identificado este problema de la mala interpretación de lo que sería la cultura, ya seguiría con lo que sería el inicio y sostener los cambios. ¿Cómo se puede realizar el cambio? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? ¿Qué estrategias se pueden implementar para poder realizar el cambio? ¿Cuáles medidas se pueden tomar a favor o en contra? ¿Qué es lo que está causando también lo que sería el conflicto o la falta de la cultura organizacional? Y pues una vez identificado todo esto, ya pasaría a lo que sería el mejorar y desarrollar estrategias que puedan surgir para un buen cambio en la cultura organizacional. Ya digamos puede ser un ejemplo, digamos que no haya una falta de empatía en lo que sería el equipo de una empresa. Dentro de la misma se pueden implementar diferentes medidas como colaboración, actividades de integración para que los mismos empleados se puedan ir conociendo y de esa forma poder analizar los resultados o ver el por qué o en qué parte en la que se está fallando o tiene más conflictos básicamente. Hay diferentes características dentro de la misma cultura organizacional, como bien puede ser un concepto dinámico. Pues la cultura organizacional es un concepto que puede cambiar dependiendo de la empresa, dependiendo de las políticas, reglas y creencias incluso de la misma compañía. Es un reflejo de la vida interna, el reflejo de la vida interna de la misma compañía, de cómo se maneja la empresa de manera interna, se puede interpretar de cómo también surgiría de manera externa. También dependiendo de cómo actúa con los clientes, cómo actúa con sus clientes, eso también puede ser un referente de cómo también actuaría con sus empleados. Una atmósfera psicológica colectiva, pues básicamente hay una parte en la cual tanto la parte psicológica afecta de manera directa e incluso indirecta con los empleados. Bien puede ser que no haya una autoridad o no haya ¿cómo decirlo? Como una organización al respecto, pues los mismos empleados se pueden optar por me mando yo solo o algo parecido y no hay una completa organización que puede generar un desequilibrio en el clima. Un compromiso identificación. Una parte pues que afecta el grado de lo que sería el compromiso de la afecta y la de identificación de la empresa. Pues toda empresa tiene como una característica de la misma, organizados, responsables, mm, etcétera. Y pues independientemente de ello, cada empresa tiene como un rasgo característico de la misma. Esta parte pues también ayuda para que esa misma empresa se pueda caracterizar por un grado de clima mucho más característico dependiendo de las diferentes empresas. También lo que ayuda es al bienestar y la satisfacción. Bienestar y satisfacción de los mismos empleados, de cómo ellos se sienten dentro del mismo clima. Que un empleado que se siente seguro, cómodo, confiable, adaptado, integrado, tiende a rendir más que una persona que es prácticamente todo lo contrario, básicamente. Una interacción, que hay una parte de una interacción entre los mismos empleados, que básicamente pues no sé, simplemente sea estoy en mi escritorio con mi computador y ya está. Eso no me genera mucho contacto con lo que sería el equipo de trabajo, lo cual en una parte para poder realizar un proyecto o algo parecido es importante que haya una buena comunicación entre los demás empleados.
Relación dialéctica. El lenguaje es básicamente el lenguaje verbal y el no verbal, de a quién me tengo que dirigir y cómo me tengo que dirigir. Yo le puedo hablar a un compañero de trabajo si ya le tengo confianza como parce, socio, amigo, etcétera. Pero si me voy a dirigir a un jefe, no le puedo hablar del mismo tono o la misma informalidad como se trataría a un jefe. Variables estructurales, pues afecta también en lo que serían las variables dependiendo de cómo se interactúa o cómo el empleado tiene diferentes tareas al hacer las mismas, porque pues hay un punto en el cual el mismo empleado puede que tenga muchas tareas por hacer y se genere el estrés, la angustia, la ansiedad, y eso también afecta al mismo empleado y lo puede expresar con sus demás compañeros que afectan al clima en general. También está identificado lo que serán las decisiones, que en una decisión estructurada, pues dependiendo a quién se tiene que dirigir cada cosa, cuáles son las normas, cuáles son las características, qué papeles se tienen que realizar, a quién le tengo que dirigir cada cosa, los procedimientos y trámites que se realizan en la misma empresa. La responsabilidad directa dentro de cada empleado, de cómo estos se pueden interactuar de una forma para la cual se pueda realizar un correcto funcionamiento de la función que la acata a ese mismo empleado. La recompensa pues básicamente sería incentivar al mismo empleado para que de todas formas tenga una forma de superar sus metas, de cumplir con los objetivos y tener como una razón para poder continuar, para seguir, para motivarse y poder cumplir su labor día a día. El conflicto, pues otra dimensión es el conflicto, que el conflicto siempre va a estar presente en cada empresa. Independientemente, pues se tiene que encontrar una razón. Las razones, como ya se habló anteriormente, identificar el procedimiento, cuál es la razón que está generando, cómo se podría tratar y la solución de la misma. También este caso puede estar relacionado con las relaciones. Los mismos empleados se tienen a interactuar de cómo se pueden relacionar los unos a los otros. Como bien está diciendo, no se puede solamente interactuar lo que sería mi computador y yo, básicamente, sino generar interacciones entre lo que serían los mismos empleados para un correcto funcionamiento del clima. La identidad, que los mismos empleados puedan generar su propia identidad de cómo manejan sus tareas, sus trabajos y quiénes son y qué parte fundamental e importante generan dentro de la organización. También está la cooperación. La cooperación está referente de tanto los mismos empleados como empleado, el empleador y el empleado puedan generar diferentes características que puedan interactuar entre ambos cargos y generar un buen correcto clima organizacional para que la empresa pueda surgir también más adelante. Y ya básicamente eso sería todo, pues está relacionado pues que el clima organizacional es una parte importante en la cual se tiene que implementar en cada empresa, es una parte en la cual se tiene que tratar muy bien. Obviamente en cada empresa es importante lo que serían los números, las cifras, las ventas, etcétera, pero una parte muy importante también está relacionado con lo que sería el clima organizacional, cómo maneja la misma empresa cada función, cómo está tratando a sus empleados para que la misma empresa pueda surgir dentro del mercado básicamente.